Bueno, bienvenidos a este análisis clínico. Hoy vamos a sumergirnos directamente en un tema absolutamente crucial, la ventilación mecánica invasiva neonatal y pediátrica. Hablamos de un escenario donde literalmente la precisión milimétrica y entender la fisiología al dedillo marcan la diferencia entre la vida y la muerte para los pacientes más vulnerables. Así que, vamos al lío. Para organizar todo esto, nuestro mapa de ruta pasa por 5 paradas rápidas. Primero, una introducción a los cuidados neonatales. Segundo, entender a fondo la insuficiencia respiratoria. Tercero, un repaso a la mecánica pulmonar básica. Cuarto, las modalidades de ventilación mecánica. Y por último, la farmacología y los criterios clínicos. Empezamos por el principio. Punto número 1. Introducción a los cuidados neonatales. A ver, antes siquiera de pensar en encender un respirador, es vital ponernos en contexto. Estamos ante una vulnerabilidad fisiológica inmensa. Un neonato prematuro o enfermo tiene unos mecanismos de compensación fragilísimos frente al mundo exterior. Por eso, el entorno estéril y supercontrolado de una incubadora no es un mero adorno, es el escudo que mantiene su delicada homeostasis. Hablamos de control de temperatura, cuidado extremo de la piel y monitorización segundo a segundo. Todo esto es el paso cero, totalmente innegociable, antes de plantear cualquier intervención respiratoria. Pasamos al punto 2, entendiendo la insuficiencia respiratoria. Claro, ¿qué pasa cuando esa homeostasis tan frágil salta por los aires? Pues que nos topamos de frente con la crisis de la insuficiencia respiratoria. Básicamente, es el fracaso total del sistema para hacer su único trabajo vital, el intercambio de gases. Es decir, los pulmones son incapaces de captar el oxígeno que los quejidos piden a gritos y a la vez no pueden barrer el dióxido de carbono. Y evidentemente esto descuadra por completo todas las necesidades metabólicas del peque. Entonces, la clave aquí es ser como un detective y averiguar qué parte exacta del proceso está fallando. Tenemos dos grandes culpables. Por un lado, la insuficiencia de tipo 1 o hipoxémica, que es un fallo directo en la oxigenación. Básicamente, el nivel de oxígeno en sangre arterial cae en picado. Por otro lado, la de tipo 2 o hipercápnica, donde el problema principal es de ventilación y el dióxido de carbono se acumula peligrosamente. Ponerle el apellido exacto a este déficit es lo que nos va a marcar absolutamente toda la hoja de ruta del tratamiento. Siguiendo nuestro esquema, vamos con el punto 3, mecánica pulmonar básica. Fijaos, para revertir todo este caos sin causar daños colaterales hay que tener clarísima la fisiología mecánica de los pulmones. Si no controlamos esto, las máquinas pueden ser más peligrosas que la propia enfermedad. Aquí entran en juego conceptos de toda la vida pero aplicados al milímetro. El volumen corriente, que es el gas que de verdad entra y sale en cada respiración, y el volumen de espacio muerto, que es ese aire perezoso que no hace ningún tipo de intercambio. Entender cómo estas piezas encajan en la capacidad pulmonar total es lo que nos permite calcular con precisión quirúrgica qué volumen minuto necesita ese paciente en concreto. Y ojo a este dato porque aquí está el verdadero quebradero de cabeza clínico. Pensemos en la complianza, es decir, la elasticidad del pulmón. Un recién nacido a término y sano tiene una complianza de unos 3 a 6 mililitros por centímetro de agua. Pues bien, un bebé prematuro con distrés severo tiene unos pulmones tan rígidos que esa cifra se desploma a apenas 0,5 a 1. Es una locura. Significa que necesitamos aplicar presiones brutales para mover cantidades diminutas de aire. El riesgo de destrozar ese pulmón si no se hila fino es altísimo. Y con esos datos en mente saltamos al punto 4, modalidades de ventilación mecánica. Toda esta mecánica tan rígida es la que nos obliga a usar artillería pesada y muy tecnológica. Fundamentalmente barajamos dos opciones. Primero, la ventilación mecánica convencional que intenta imitar la respiración normal usando presiones positivas, pero la que es una auténtica pasada es la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, conocida como BAFO. Es fascinante. Consigue ventilar usando volúmenes que son incluso más pequeños que el propio espacio muerto anatómico. ¿Cómo? Pues vibrando literalmente a unas altísimas frecuencias, entre 300 y 1500 respiraciones por minuto. Es un paradigma totalmente distinto donde la ventilación y la oxigenación van cada una por su lado. Si damos un paso atrás y nos quedamos en la modalidad convencional, el abanico de opciones depende totalmente del esfuerzo que el propio paciente sea capaz de hacer. Podemos ir desde algo más básico como la GPAP o presión positiva continua, que es genial para evitar que los alveolos colapsen en pacientes que aún tiran por sí mismos, hasta modos más invasivos como la ventilación asistida controlada o la CMV. Estas últimas son las que toman el mando por completo cuando el paciente está sedado o simplemente agotado. Y por supuesto, cada uno de estos modos se ajusta para tener un límite muy claro, ya sea de volumen o de presión. Y así llegamos a la recta final. Punto 5. Criterios clínicos y farmacología. A ver, conectar a un bebé a una de estas máquinas no es una decisión que se tome a la ligera. Hay algoritmos clínicos súper estrictos. Intubar tiene que estar justificado por un déficit fisiológico clarísimo. Hablamos de situaciones muy serias, desde una obstrucción crítica en las vías altas por alguna malformación,
un fallo de la bomba torácica por ser extremadamente prematuros, hasta alteraciones hemodinámicas severas como una sepsis, o incluso fallos a nivel del sistema nervioso central, como apneas graves donde el cerebro literalmente se olvida de mandar la orden de respirar. Toda esta escalada de soporte sigue una lógica muy escalonada, pasito a pasito. La regla de oro en cuidados críticos es cuanto menos agresivos seamos, mucho mejor. Empezamos siempre por lo menos invasivo, como aplicar una CPAP nasal. Que la cosa no mejora, persiste la hipoxia o el dióxido de carbono sigue por las nubes, entonces subimos el escalón hacia la ventilación mecánica convencional. Y si la situación se pone verdaderamente crítica y refractaria, es cuando sacamos las opciones de rescate finales, escalando a tecnologías como la VFAO o el soporte extracorpóreo, la famosa ECMO. Claro, seamos realistas. Tener un tubo en la tráquea y aire a presión entrando en tus pulmones no tiene nada de natural. Para que el paciente no pelee contra el respirador y evitar así daños horribles o que se arranque el tubo, dependemos de una tríada farmacológica muy precisa. Usamos ansiolíticos, como las benzodiazepinas, para sedar, o opiáceos muy potentes, como el fentanilo para el dolor, y, solo cuando no queda otra, relajantes musculares. Y un detalle absolutamente vital. Siempre hay que tener preparados a los salvavidas, los antagonistas, como el flumacenilo o la naloxona, por si toca revertir rápidamente una bajada de tensión grave o una depresión respiratoria. Visto todo esto, es imposible no quedarse reflexionando sobre hacia dónde vamos. Hemos pasado de aplicar simples presiones continuas a hacer vibrar los pulmones a cientos de ciclos por minuto, todo para no sobreexpandirlos ni dañarlos. La medicina sigue totalmente obsesionada con minimizar el trauma. Y esto nos deja con una gran pregunta para el futuro. Si cada vez intervenimos con técnicas menos lesivas pero infinitamente más sofisticadas, ¿qué nuevos límites de supervivencia vamos a conseguir romper en la próxima década para los pacientes más frágiles? Es una perspectiva increíble. Gracias por acompañarnos en este análisis clínico.